Vamos a empezar el segundo bloque. El bloque es Cultura de Seguridad. Nos acompaña Gladys Sandrich, director de Relaciones Institucionales de ASIF Perú, una amiga de años, una excelente profesional de seguridad. Ella ha sido past president de ASIF Perú, presidenta del Patronato Barrio Seguro, miembro del Consejo de Seguridad WISLATAM, miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima, director de Nexo Consultores, con 20 años de experiencia en el desarrollo y formación continua de dirección de seguridad, una amiga y con una carrera impresionante en seguridad. Te dejo, Gladys, para continuar con el bloque del día. Muchísimas gracias, adelante. Bueno, buenas tardes con todos. Buenas noches, Cristóbal. Realmente estás en hora 10, creo, de España. Gracias a todos. Realmente un privilegio compartir esta mesa virtual esta tarde con tremendos profesionales como son Alfredo y Cristóbal. Realmente me siento sumamente honrada de poder compartir con ustedes este tercer bloque sobre la seguridad y la formación continua, la cultura de seguridad y la formación continua, en medio de esta realmente una situación tan grave, porque tenemos que decirlo así, que estamos pasando sobre la pandemia que ha afectado al mundo. No obstante, tenemos que estar en plena reingeniería del cambio, realizando procesos, metodologías, programas, circuitos. ¿No? Es una línea inagotable de checklist que tenemos que revisar hoy en cada momento de este gran proceso que significa realmente revisar los protocolos que hoy día están inmersos en el trabajo del día a día, en las grandes organizaciones y en todas las empresas en general. Lo más importante, generando conciencia, que es lo que atañe a la seguridad, una conciencia de seguridad, sin perder de vista, ¿no? Esta marca, como digo yo, esta marca, este sello propio de cada organización, ¿no? Que las hace diferentes unas a otras, que finalmente tenemos un gran desafío por delante para trabajar hoy, preparándonos para un futuro, y esperamos que sea inmediato, de una reconstrucción de lo que significa la economía, donde nosotros también estamos como grandes ejes de transformación. Sin perder de vista, obviamente, esta gran herramienta digital, la formación digital, que hoy también es el gran aliado en todos nuestros sistemas. Sin más ni más, quiero pasar a presentar a Alfredo Iturriaga. Alfredo Iturriaga, CPP, vicepresidente ejecutivo de Rico Wine. De Raco Wine. Consultores en seguridad estratégica corporativa, 30 años, miembro de ASIF, 23 años, ininterrumpidos, certificación CPP. Alfredo, compartimos pantalla, por favor, y damos inicio a tu ponencia. Contarles brevemente que la dinámica del bloque 3 sobre cultura de seguridad y formación continua va a tener una dinámica de una participación de nuestros dos expositores, y después vamos a entrar al panel donde vamos a intercambiar 3 temas fundamentales que ya les vamos contando, y finalmente cerramos con las preguntas, así es que estamos atentos. Buenas tardes. Gracias, Alfredo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, como decía, muchas gracias Gladys, muchas gracias Percy, un feliz cumpleaños por supuesto. Para mí realmente no solamente representa un honor estar compartiendo estos 25 años del capítulo número 222 Perú, representa un agrado, representa refrescar la memoria de lo que fueron los primeros inicios de este capítulo por allá por el 95. Me acuerdo perfectamente de los inicios de este capítulo con grandes personajes que hoy día algunos ya no están y otros siguen bregando por este capítulo que ha sido un ejemplo y un hito realmente en nuestra región. Felicitaciones por eso y muchas gracias por la invitación. Hoy día yo los voy a invitar a hablar de un tema que me han pedido, que se trata de la cultura de seguridad. Surfeando la ola con seguridad y cultura prospectiva.
La verdad es que nosotros estamos hoy día surfeando una ola. Los quiero invitar a tener un poquito de imaginación y pensar de que estamos surfeando esta ola que se llama pandemia, coronavirus-19. Pero por supuesto que tenemos también, como buenos surfistas, la idea de que se nos viene una ola nueva, quizás más grande y más importante o más empinada que esta ola que estamos surfeando hoy día. Es por eso que hoy día es importante hablar de seguridad, es importante hablar de cultura. Cuando creíamos tener casi todas las posibles preguntas, a las respuestas, a las posibles preguntas que siempre nos hacemos en seguridad, nos cambiaron las preguntas. Y por otra parte, no nos han cambiado las reglas del juego, como algunos dicen, nos han cambiado realmente el juego. Y finalmente, recordar lo que dijo Albert Einstein: lo que nos ha traído hasta aquí no nos llevará hasta allí. Por lo tanto, creo que hoy día nuestro desafío culturalmente es que tendremos que aprender a desaprender o aprender a reaprender. Como lo dijo hace muchos años Alvin Toffler, los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer o escribir, serán aquellos que no sean capaces de desaprender o de reaprender. Para eso estamos convocados a tratar de pensar en este gran concepto. Y quiero partir este tema de cultura y seguridad recordando esta simple definición, que por supuesto es de un gran maestro, el coronel Luis Enrique Larrota. En su diccionario de seguridad Metis dice que es la manifiesta conciencia de la propia identidad de mantener alejado el peligro. Muy simple, muy concreta y que encierra tres conceptos que trataré de ampliar un poco en los próximos minutos. Primero, la conciencia. Luego, la propia identidad. Y tercero, mantener alejado el peligro. Conciencia. Hablar de conciencia efectivamente es un tema sumamente amplio. Significa responsabilidad, trabajo en equipo, significa muchas cosas, obligaciones, entre otras cosas. Pero fundamentalmente, desde nuestro punto de vista, creo que el aspecto más rescatable es que significa realmente un tema de sentido común. Y fíjense la definición de sentido común: capacidad para juzgar razonablemente las situaciones de la vida cotidiana y decidir con acierto. Nada más contingente y nada más apropiado para nuestra cultura de seguridad. Luego, la propia identidad. ¿Qué tan importante es tener la cultura de una propia identidad? Nosotros, profesionales de la seguridad, asesores o directores de seguridad, jefes de seguridad, encargados del tema en nuestras organizaciones, no podemos estar ajenos a la identidad de nuestra organización, de nuestra institución. Debemos estar absolutamente imbuidos en la cultura de nuestra organización, en el ADN de nuestra organización. Por lo tanto, la cultura de seguridad, por supuesto, debe estar muy conteste con el tema de la identidad para poder servir con eficiencia a los propósitos, los valores de nuestra organización. Conocimiento del negocio. Y por último, el tercer concepto de esta cultura de seguridad, de esta definición, es mantener alejado el peligro. Por supuesto, nada más importante para nosotros, los hombres de seguridad, que mantener alejado el peligro. Y eso significa peligro para nosotros, riesgo, ¿cierto? Entonces tenemos que lograr que ese peligro no nos aceche, no nos mantenga en situaciones complicadas de continuidad de negocio, de crisis y de todos esos elementos que nosotros, por supuesto, manejamos bastante bien. Y aquí viene un concepto: riesgos emergentes. Para mantener alejado el peligro debemos pensar en riesgos emergentes, recordarnos aquellos conceptos que virtió nuestro amigo y gran pensador profesional de seguridad Alberto Rey al hablarnos de los riesgos líquidos. Justamente de eso se trata, de poder pensar en aquellos riesgos que no nos han ocurrido y que tenemos que tener, por supuesto, muy presente en nuestra retina. Ahora, a propósito de prospectivo, me gustaría provocarlos e invitarlos a que hablemos de un concepto que tiene que ver con ¿cómo se llama? Un punto de vista
de una visión de túnel. Visión de túnel que en realidad significa que representa un fenómeno que es muy peculiar y que afecta a la capacidad de percibir estímulos de nuestro entorno. Ahora, ¿cuáles estímulos de nuestro entorno? Aquellos estímulos que yo creo debiéramos tener presente para poder enfrentar los tiempos que vienen, para poder enfrentar la próxima ola. Este aspecto de visión de túnel nos tiene que desentrañar, tratar de salir de él, tratar de ponernos en una perspectiva diferente para poder visualizar cuáles son nuestros aspectos de seguridad en una proyección de futuro. Y son tres los elementos que yo pretendo rescatar. Riesgo emergente, los cuales ya hablamos un poco, reconversión de habilidades y liderazgo adaptativo y situacional. El primer concepto, riesgos emergentes, es un concepto que, por supuesto, hoy día yo no les voy a dar una lista de riesgos emergentes, porque es un trabajo muy profesional y muy académico que debemos desarrollar. Pero sí les voy a manifestar un par de pensamientos. Por ejemplo, para poder trabajar riesgos emergentes, tenemos que tener un pensamiento prospectivo. Y para eso tenemos una tremenda herramienta, inteligencia estratégica o inteligencia del crecimiento. La Sociedad de Profesionales de Inteligencia Estratégica de los Estados Unidos ha acuñado este nuevo concepto de inteligencia del crecimiento. Y nosotros tenemos esta herramienta, afortunadamente, para poder pensar prospectivamente. Hoy día realmente los conceptos de inteligencia son muy importantes para poder evidenciar estos riesgos emergentes. De alguna manera, alguien pensó y dijo, estamos inundados de mucho dato, pero estamos sedientos de información útil. Y esa información útil para nosotros es inteligencia. Pero también tenemos que tener una visión holística del riesgo, es decir, un aspecto filosófico para poder arraigarnos y para poder pensar en estos riesgos emergentes. Y esa visión holística del riesgo para nosotros hoy día es el Enterprise Security Risk Management, la gestión del riesgo de seguridad empresarial, que es una herramienta desde el punto de vista filosófico para poder entender y trabajar los riesgos emergentes. Dicho de otra manera, tenemos la filosofía como SRM y tenemos la acción desde el punto de vista prospectivo de inteligencia estratégica. Pero hay un tercer punto que me gustaría compartirlo también, que es el diálogo comunitario, muy importante para estar atento a lo que nos puede pasar y a poder evidenciar riesgos emergentes. Este diálogo comunitario tiene dos aspectos. Uno que es cooperativismo profesional. Algunos ya me han escuchado hablar de la seguridad cooperativa entre nosotros y de las redes redárquicas para poder trabajar, como es ASIS International, una organización redárquica por antonomasia. Y los diálogos con el Estado. También me han escuchado decir que la seguridad ciudadana es una coproducción de seguridad privada y seguridad pública, coproducción para poder tener seguridad ciudadana. Por lo tanto, también es un elemento importante el tener estos contactos y esta actividad de diálogo comunitario junto a la visión holística como filosofía y junto también al pensamiento prospectivo, poder con estas herramientas adentrarnos en la aventura, diría yo, de evidenciar riesgos emergentes y ser eficientes en nuestro trabajo. Posteriormente tenemos la reconversión de habilidades. ¿Cuáles habilidades? Hay habilidades cognitivas y que tenemos que tenerlas muy claras. Habilidades para aprender. Y para aprender está la educación. Educación de la cual nuestro amigo Cristóbal Suárez, doctor en educación, nos va a alumbrar de manera muy eficiente y muy oportuna. ¿Cómo es esta habilidad de aprender hoy día? Porque sin la habilidad de aprender no podemos reconvertir nuestras habilidades. Tenemos que aprender, tenemos que estar sedientos de aprender. Pero también existen habilidades académicas, muchas habilidades académicas. Y en ese sentido, yo solo rescataría dos muy importantes hoy día, de cara al futuro. Las tecnologías de la información y las comunicaciones y algo que nosotros hacemos muy poco porque no nos da el tiempo, investigación y desarrollo. Un director de seguridad, me decía mi mentor, un británico director de la British American Tobacco en Londres, que el director de seguridad
los objetivos para el año eran un 50% de su tiempo, porque el resto del 50% de su tiempo tenía que hacer dos actividades: pensar y reaccionar al día a día. ¿Qué más importante que pensar y de la reacción diaria? Y para eso necesitamos tener herramientas académicas de investigación y desarrollo, pero también herramientas personales para la reconversión de habilidades, la empatía, la asertividad, la toma de decisiones finalmente y la creatividad. Elementos que por supuesto en este corto espacio no voy a desarrollar, pero que creo que son las más rescatables en estos momentos. Nuevamente Alvin Toffler dijo: las viejas fronteras entre especialidades se están derrumbando. Los nuevos problemas solo se resolverán más allá de las angostas disciplinas. Es decir, hoy día, para los directores de seguridad y desde nuestro punto de vista, desde el más alto nivel de la administración de seguridad, solo debemos pensar en que debemos contar con los técnicos y con los especialistas, pero nuestra tarea es romper esa angosta frontera de la disciplina y de los silos que se producen normalmente en las organizaciones y poder pensar en forma holística para poder adentrarnos en nuestros riesgos emergentes. Finalmente, liderazgos adaptativos y situacionales. Por supuesto, los dos anteriores no serían posibles si no tenemos un importante liderazgo. Adaptativo, claro, a las personas, fundamentalmente a las personas, a la organización, ya lo hablábamos, tener en nuestro ADN el ADN de nuestra organización, y adaptativo a los riesgos emergentes. Eso es un liderazgo, algunos elementos de liderazgo adaptativo. Y el otro liderazgo situacional tiene que ver con la conciencia situacional, es decir, qué escenario es el que estamos viviendo, qué escenario es el que estamos pisando. Y ese escenario hoy día es VICA, ya lo hemos hablado también, es volátil, es incierto, es ambiguo y es complejo. En este escenario tenemos que desarrollar nuestras actividades. En este escenario se nos va a venir encima la segunda ola y la tercera ola quizás. Ese es un liderazgo situacional. En este corto tiempo, para poder después provocar una conversación, no tengo más que agregar dos reflexiones finales. Para seguir surfeando las siguientes olas, las que vendrán, debemos pensar que es gratis. Debemos pensar, perdón, que es muy gratis. Pensar es gratis, pero no hacerlo nos costará muy caro. Y la última reflexión tiene que ver con un aspecto que escuché ayer en una conferencia muy interesante de inteligencia de la Fundación Borredà en España. La pandemia 2020 nos ha traído la tecnología del año 2027, es decir, nos ha adelantado en la tecnología. Lo que nosotros íbamos a ver en 5 o en 7 años más, hoy día lo estamos viendo. Se nos anticipó la tecnología. Algo muy positivo que nos deja la pandemia. Sin embargo, esta pandemia también, desde el año 2020 que se está produciendo, alguien podría pensar que en la situación socioeconómica nos va a retrotraer al año, por lo menos unos 2 o 3 años atrás, donde estamos socioeconómicamente en esos momentos, nuestros gobiernos, nuestras naciones. Por lo tanto, esta dicotomía produce un efecto que es, desde mi punto de vista, complicado, grave, y tenerlo muy presente. Aumentará la brecha y tendremos que estar muy atentos al famoso índice Gini para poder saber cómo nuestras naciones aumenta la brecha entre aquellos ricos y pobres, que es uno de los elementos sociales más importantes y que crea más amenazas al mundo de la seguridad. Muchas gracias y quedo atento para las preguntas que se puedan responder, manifestar, después que hable mi amigo y estimado colega don Cristóbal. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola Cristóbal, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Vamos a hacer un previo con tu pequeña sumilla de realmente la gran trayectoria profesional y de experiencia que vienes ahorita en una gran transformación de lo que significa el tema de las competencias digitales hoy por hoy. Doctor en Educación, Procesos de Formación en Espacios Virtuales, Universidad de Salamanca. Estancia postdoctoral en King's College London, licenciado en Educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Profesor del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Valencia. Profesor consultor en el Máster Universitario en Educación
PIC e-Learning, Universitat Oberta de Cataluña, y profesor invitado en la Maestría en Integración e Innovación Educativa de la TIC Pontificia Universidad Católica de Perú. Bienvenido, Cristóbal, y compartimos pantalla, por favor. Bien, muy bien. Pues en principio, muchas gracias. Es un bonito día, es el cumpleaños de un gran amigo y ustedes se preguntarán qué hace un profesor, alguien que se ha especializado en pedagogía en un contexto así. Yo lo comentaba en las reuniones anteriores, era como una rara avis, pues en un contexto diferente. Y yo creo que tendría el mismo valor si cada uno de ustedes estaría en un contexto educativo, porque la mirada diferente enriquece, ¿no? Yo creo mucho en lo que es la interdisciplinaridad. La creatividad a veces viene de los márgenes y no necesariamente de estar dentro, porque estamos imbuidos de una situación. Y quizá una percepción diferente, desde una disciplina diferente, desde un halo diferente, con una motivación diferente podría aportar algo. Y esa es mi intención. Mi intención es básicamente ver hasta qué punto desde una lectura educativa se puede hablar de aquello que Alfredo, Percy y Gladys comentábamos otra vez. Prácticamente así se encarga de evaluar los aspectos externos que tienen que ver con los peligros, las amenazas y todo lo que genera incertidumbre. Y yo no trabajo sobre los aspectos externos. Yo trabajo básicamente sobre el aspecto interno. Es decir, no intento controlar lo exterior, pero sí trato de desarrollar aspectos que tienen que ver con el desarrollo de un conjunto de conocimientos, capacidades y valores para encarar ese tema exterior. Entonces, hay un aspecto exterior que pocas veces se puede controlar y de la que ustedes son especialistas, pero hay un aspecto interior que la ciudadanía, los niños, los jóvenes, actualmente está teniendo mucha incidencia y que es importante encarar desde la educación, desde los modelos pedagógicos, la formación virtual y una serie de elementos, la conciencia de que hay un componente en el desarrollo ciudadano, en el desarrollo de las personas, que no podemos dejar de lado. Hace rato, Alfredo hablaba de que el virus, como las guerras, adelantan la tecnología y que posiblemente tengamos tecnología del año 27. Pero tenemos habilidades muchas veces del siglo pasado o tenemos habilidades de la década anterior. Entonces, ¿cómo conjugar esos aspectos internos con los externos? ¿Cómo crecer a nivel interno para que esas amenazas externas no sean tales? Ese es un poco el tema que yo quiero aportar y trabajar en estos pocos minutos, que no espero pasarme mucho, para ver ese lado del sujeto, ¿no? Esa competencia del sujeto. Pues bien, fíjense, en realidad yo quiero hablar de un mito, que es el mito básicamente de los nativos digitales. Para encarar el reto de la ciudadanía digital, para encarar el reto de lo que es la formación, hay que partir del reconocimiento de que nacer en un contexto tecnológico no nos garantiza una conciencia, un uso eficaz, nos puede garantizar de alguna forma cierta habilidad tecnológica. Pero entre la habilidad tecnológica, que puede consistir en ciertas operaciones y acciones como descargar algo, subir algún material, hay una gran diferencia entre lo que es ser competente. Ser competente digital implica una serie de factores y no es algo que heredamos genéticamente y no es algo que aparece producto de la interacción persona-máquina, sino que es algo que tenemos que desarrollar. Es decir, algo que tenemos que aprender, algo que tenemos que planificar, algo que tenemos que organizar, estructurar y de alguna manera motivar en las personas.
Entonces, hay una serie de trabajos a nivel internacional, y no sé si estoy moviendo bien la cámara, que tiene que ver con el mito del nativo digital y la multitarea. Hay un conjunto de investigaciones que te dicen que es falso. En realidad, cuando estamos frente a los adolescentes, no estamos frente a personas competentes, que sí tienen alguna competencia y alguna habilidad digital. Pero el tema de la competencia digital no es un tema de natalidad, no es un tema de habilidad técnica, es un tema que va más allá y es un tema que necesita aprenderse. Entonces, en primer lugar, ¿cómo aprende esto? ¿Cómo plantear esta tarea educativa que tiene que ver de lleno con el tema de la seguridad? Hay que ser conscientes de que, por ejemplo, el virus en la actualidad ha llevado a un proceso caótico y a un proceso acelerado, no planificado e imprevisto, como se llama normalmente esto, el COVID es un cisne negro, algo que no era parte de una progresión racional o de una planificación, sino que apareció y ningún sistema educativo ha estado acorde para responder de forma plena a esta situación diferente. Entonces, esta situación ha obligado no solo a aprender con tecnología, sino ha obligado a aprender en la tecnología, ha obligado a escolarizar los hogares, ha obligado a digitalizar la educación, ha obligado a automatizar los procesos, ha obligado ha trasladado la educación formal a un contexto mucho más específico que de alguna manera se solapa entre el teletrabajo y de alguna forma con la educación. Entonces, tenemos varios escenarios. Tenemos un escenario que es el más habitual, el más simple, por de alguna forma decirlo, que es aprender con tecnología. Y hay otro concepto en el cual estamos alojados en este momento, que es aprender en el entorno virtual. ¿Por qué en? Porque la tecnología, esta tecnología, Internet, no es un televisor, no es un mapa, sino que tú realices un sistema técnico que te permite hacer cosas concretas, con consecuencias reales para tu vida diaria y personal. Es un contexto semi-inmersivo en el que tú haces cosas. Pero hay otro factor, y de este es el que yo quiero hablar, que no solo aprendes con tecnología o aprendes en la tecnología, sino que ahora es necesario tener y aprender para encarar los retos tecnológicos. Es decir, ese aprendizaje, de la misma forma como uno aprende la seguridad vial, uno tiene que aprender temas relativos a la competencia digital. Y la competencia digital, por lo menos en Europa, es un tema que se viene sirviendo y debatiendo y desarrollando desde el año 2006. El 2006 ya se hablaba en Europa de competencia digital. Y la competencia digital, como es un concepto emergente nuevo, forma parte de las 8 competencias claves de la formación a lo largo de toda la vida, que tiene el mismo valor formativo que la competencia matemática, la competencia lingüística, la competencia social, etcétera, etcétera. Entonces, la competencia digital es un elemento clave en el currículum europeo que no se limita únicamente al conocimiento técnico, sino que implica 5 cosas fundamentales. Para ser competente digital, no vas a subir cosas a Facebook o usar Twitter o descargarte una canción o usar una red social. Para ser competente digital, tú necesitas saber procesar información, distinguir verdad de falso, entre otras cosas, comunicarte y trabajar en redes, crear contenido, no solo consumir, sino crear contenido, no solo subir fotos, sino tener nociones sobre, por ejemplo, el copyright, copyleft, resolver problemas reales, y aquí viene la parte que les interesa, tener nociones sobre seguridad en la red y ética digital. Entonces, el concepto de competencia rebasa grandemente la noción de habilidad técnica y llega a
estas 5 dimensiones y la seguridad digital es un elemento clave de estas dimensiones. Entonces, educar para la tecnología es aterrizar en el concepto de competencia digital, que incluye un aspecto fundamental, que es el tema de la seguridad. Y si uno descompone el área de la competencia digital en lo que lo que tiene que ver con la seguridad, encontramos 4 subcompetencias. Protección de dispositivos, es decir, esa capacidad que tienen las personas para trabajar, para proteger los dispositivos y los contenidos digitales, entender los riesgos y las amenazas en entornos digitales, conocer medidas de seguridad y protección, así como tomar las medidas necesarias para asegurar la fiabilidad y la privacidad, protección de datos personales y privacidad, protección de la privacidad y datos personales en entornos digitales, entender cómo usar y compartir información personal, identificativa o sensible sin exponerse a terceros o a riesgos, entender los servicios digitales por una política de privacidad digital, protección de la salud y del bienestar, es decir, unas capacidades para evitar los riesgos tanto a la salud física como mental. Esto es muy importante. Ese concepto abre otros dilemas, otros elementos necesarios en la comprensión educativa de la seguridad digital. Es decir, no solo estamos hablando de privacidad, sino también estamos hablando del efecto psicológico y también físico, ¿no?, que tiene que ver, que es parte de la seguridad digital, no solamente el tema de los datos, que es muy importante, el tema de la identidad digital, ¿no?, y el tema ético, que tiene que ver con el Creative Commons, con el copyright, el copyleft, y esas nociones importantes que son básicas para el tratamiento de los contenidos. Y por otro lado, un concepto que se trabaja muy poco, pero que va a ser muy importante a medida que pasa el tiempo, que es la protección medioambiental, el impacto de la tecnología en el medio ambiente. Entonces, lo que yo quiero, para resumir, lo que yo quiero comentarles es que hay un ámbito del desarrollo personal. No es posible que una educación básica, ya sea en la educación formal, no es posible que una educación básica no contenga, no prevea elementos curriculares para trabajar el tema de la competencia digital y con ello el tema de la seguridad digital. Es fundamental que el tema de la seguridad digital forme parte de la agenda de la cultura digital ciudadana y forme parte también de la formación de los ciudadanos. Yo no puedo ejercer mis derechos si yo no delimito los ámbitos que tienen que ver con la privacidad, que tienen que ver con la protección de datos y con el acceso a la información de alguna forma estable. Entonces, son elementos formativos básicos y necesarios para poder encarar una ciudadanía saludable. Y en ese campo, el campo ya más propiamente de cómo desarrollar esto, hay una serie de elementos que no se reducen únicamente a la enseñanza con tecnología, sino que hablando en el campo propiamente de la enseñanza, de la educación digital o el e-learning, podemos encontrar 4 ámbitos para poder hablar de esta formación, que se puede ser una formación basada en la enseñanza, o sea, la tecnología al lado de la enseñanza, el desarrollo del autoaprendizaje, el trabajo entre pares, o la enseñanza más informal y no formal en comunidades virtuales de aprendizaje. Entonces, lo que quiero decir con esto es que además del aula, además de la educación formal, existe también ámbitos, comunidades virtuales, donde es necesario trabajar este aspecto. Y yo creo que vuestra asociación es una comunidad virtual, es una comunidad que funciona tanto de forma presencial como virtual, donde este tema también debería trabajarse de forma informal y no formal. Yo creo que he dado los pincelazos más generales de lo que he querido comunicar. Muchas gracias. Gracias, Cristóbal. Continuamos viene la segunda parte, que es ya
propiamente dicho el panel. Les pido a Alfredo y a Cristóbal activar sus cámaras, por favor. Y vamos a entrar al primer tema, continuando el bloque 3 sobre liderazgo adaptativo y situacional. Así es que, por favor, vamos a continuar. Alfredo, tenías ya previsto algunas reflexiones sobre este primer tema. Sí, efectivamente, el tema del liderazgo es fundamental porque resulta que no todos los profesionales de seguridad estamos destinados a vender internamente en nuestras organizaciones un servicio, que es el servicio de seguridad y protección de activos. Este servicio es un intangible, que como intangible además atenta contra la libertad de las personas. Entonces es complicado, no es fácil vender seguridad a un cliente interno de la organización en que le vamos a restar seguridad. Por lo tanto, nuestro gran desafío en términos de liderazgo es poder trabajar en forma inteligente la venta de este servicio, de este intangible que atenta contra la libertad, para poder tener muy buena venta de nuestro servicio al interior de la organización. En la medida que más clientes internos nos compren este servicio, más seguro vamos a estar todos. Haciendo carne la famosa frase antiquísima que dice: la seguridad es tarea de todos. Sí, pero no hay que quedarse solamente en esa frase. Hay que hacer la carne desde el punto de vista justamente del liderazgo. Y implica, como por supuesto, como liderazgo, un montón de otras atribuciones. Pero que, por supuesto, además teniendo en cuenta que dentro de las organizaciones nos debemos a diferentes actores, a los directores, a los gerentes, al personal propio, gente que realmente está en la parte de administración, en la parte de lo que significa realmente los roles, los multiroles, y que hoy ha cambiado, ¿no? Estamos en teletrabajo y tenemos que tratar de ser empáticos, solidarios, tratar de transmitirles también hacia una línea comunicacional, que también es parte de la seguridad, ¿no? La resiliencia y este paso adelante, generarle la confianza, ¿no? Generar la confianza hoy, y con todas estas herramientas tan importantes de la tecnología, yo creo que Cristóbal nos puedes comentar cómo entramos a este trabajo de formación continua y que hoy también todos tenemos que estar inmersos en esta línea de desarrollo, ¿no? De la ttecnología y obviamente digital. Sí, has hecho un buen apunte porque tecnología, vivimos con tecnología desde hace siglos, ¿no? Nuestra mente está contaminada de cultura y la cultura tiene una parte objetiva que son los materiales, las herramientas. Estas gafas son tecnología y vivimos con ellas, ¿no? Vivimos hibridados con la tecnología a nivel físico, a nivel mental. Pensamos con la tecnología. Una tecnología es un sistema que a ti te permite no solo hacer algo, sino pensar con esa forma de hacer. Entonces, lo digital aporta no solo una acción, sino también aporta una forma de enfocar las cosas diferentes. Entonces, una de esas es la matriz de relación, que es reticular. Las relaciones, como la información, están planteadas en red. Entonces, partiendo de esta singularidad, yo creo que hay que ser conscientes de una cosa fundamental. Cuando tú quieres dar el paso de la enseñanza presencial a lo virtual, ese paso no consiste solo en digitalizar o convertir las cosas en PDF o en vídeo. Significa reinventar la asignatura, reinventar un curso. Tú puedes ser un excelente profesor presencial y un pésimo profesor virtual y viceversa. ¿Por qué? Porque en el entorno virtual existe otros flujos de comunicación, otra matriz de interacción, otra forma de acceder al conocimiento, otra forma de compartir información, otra dinámica de trabajo, que son diferentes a la organización y la cultura del aula. Entonces, para poder aprender virtualmente, no hace falta, la tecnología es necesaria, pero no suficiente.
hay que reinventar las asignaturas, reinventar el enfoque, porque no se trata simplemente, se trata, como decía Alfredo, de cambiar de contexto. Entonces, el contexto forma parte de la explicación de algo. O sea, el contexto no es un escenario, el contexto no es algo casual, el contexto define el problema. Entonces, cuando nosotros cambiamos de contexto y vamos al contexto virtual, no estamos migrando una asignatura, estamos creando otra asignatura. Entonces, los retos de la educación virtual no tienen que ver únicamente con la posibilidad de digitalizar algo, sino con la posibilidad de pensar la educación de otra forma. Efectivamente. Y justo entra en línea con nuestro segundo tema, que es la reconversión de habilidades, ¿no? Tan fundamental. Claro. Alfredo, ahí es importante tu perspectiva sobre este escenario, sobre todo en que estamos enfrentando y cómo realmente hoy tenemos que ser tan creativos y como dice Cristóbal, ¿no? Tenemos que estar continuamente innovando y como dije al principio, ¿no? Es lo que esta reingeniería del cambio, ¿no? Pero muy puntual, porque tampoco podemos entrar a hacer transformaciones gigantes porque no estamos preparados. Entonces que tenemos que ser muy cautos, muy rigurosos para poder establecer esta nueva escalera, por decirlo de alguna manera, metafóricamente hablando, y los peldaños que con mucha seguridad vamos a tener que ir fortaleciendo para empezar a hacer que esto tenga una línea de reactivación un poquito más rápida, ¿no? A pesar de lo que estamos atravesando. ¿Qué nos dices, Alfredo? Sí, bueno, todo proceso que quiera llegar a un buen fin tiene que ser, como dicen los gringos, step by step. Por supuesto, esta reconversión de habilidades no es mágica, sin lugar a dudas. Es un desafío. Yo lo planteo desde el punto de vista de ese pensamiento de Alvin Toffler que realmente a mí me dejó, como se dice vulgarmente, marcando ocupado. Porque que él hace muchos años atrás haya dicho que los analfabetos del siglo XXI no sean aquellos que no saben leer ni escribir, sino que sean los que no sean capaces de reinventarse, de reaprender o de desaprender, es una visión espectacular y extraordinaria. Entonces, ahí es donde está el desafío, poder crear lo que nos decía Cristóbal es fundamental. Hoy día no basta nuestros hijos, hoy día nuestros nietos, realmente nuestros hijos, especialmente los míos, están un poquito más crecidos, pero los hijos de mis hijos, mis nietos hoy día, que nacen en este ambiente digital, no son nativos digitales per se, necesitan adquirir habilidades. Y eso es un problema de estudio, de educación, de cultura, por supuesto. Por lo tanto, hoy día yo creo que desde el punto de vista de la seguridad, tenemos que redoblar los esfuerzos. La primera ola que estamos viviendo, volviendo a algo que te gusta mucho a ti, Gladys, que es surfear, volviendo al tema del surf, esta ola ya la estamos pasando, ya la estamos viviendo. Por lo tanto, preocupémonos de la otra. En ese sentido, hay que crear las habilidades. Y aquí hay un tema que a mí me llama mucho la atención para poder hacer una metáfora. ¿Cómo piensan los corredores de slalom, por ejemplo? El corredor de slalom que va a grande velocidad bajando la montaña y con un montón de puertas que tiene que atravesar hacia abajo, cuando él cruza una puerta, la instrucción para cruzar esa puerta la dio cuando estaba en la puerta anterior. Y lo que está haciendo en esta puerta mentalmente es cruzar con su mente la puerta que sigue, porque la instrucción física a su cuerpo ya se la dio. Entonces, ese concepto tan propio de un corredor a gran velocidad, que tiene que ir pensando anticipadamente con lo que se le aparece, me parece muy atingente al tema de las habilidades, cómo poder mejorar. Ahora, nadie tiene una receta en este sentido. Creo que todos estamos aprendiendo hoy día y lo más importante es tener ganas y hambre de poder adentrarse en un mundo
que no estamos conociendo, que nos está sorprendiendo, que nos están llegando habilidades, perdón, que nos están llegando amenazas nuevas. ¿Cuántos miles de proyectos de continuidad de negocio, de manejo de crisis, hablan de amenazas que ya conocemos, que nos ocurrieron o que la utilizamos producto del benchmarking? Sin embargo, no estamos pensando en que no están. Es difícil pensar en aquello que no está, pero ese es el desafío. Hay una cosa que comentas que me interesa porque es lo novedoso no es la amenaza. Bueno, sí puede haber amenazas nuevas, ¿no? Lo novedoso no es la necesidad. Aquí hablo de la necesidad de seguridad, porque la inseguridad puede tener distintos rostros, ¿no? Sino lo novedoso no es la necesidad de seguridad. Lo novedoso tiene que ser la respuesta que tú das a ese evento, ¿no? Entonces, el tema, aquí quiero entrar a un tema que tiene el tema educativo. O sea, la educación que nosotros estamos experimentando en España, en Perú, en distintos países, no es la educación a distancia. Es una educación digital de emergencia, construido entre gallos y medianoche, construido por una necesidad forzosa para tratar de seguir educando tomando la distancia sanitaria respectiva. El sistema educativo de ningún país ha estado preparado para esto. Entonces, hemos dado una respuesta. ¿Cuál es la tarea? Aprender de esto. Entonces, una cosa es la trayectoria de la educación a distancia, sus teorías, sus enfoques, sus evidencias empíricas, y otra cosa es lo que estamos viviendo ahora. O sea, ningún profesor, bueno, pocos profesores están formados para ese tema, porque no tienen algo que se llama competencia digital docente. Entonces, la ciudadanía, yo no concibo un sistema educativo que no aspire o debería aspirar al desarrollo de este conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes frente a la tecnología para crear sociedades despiertas y ciudadanos despiertos, ¿no? Con esas capacidades. Efectivamente, Cristóbal, realmente nos encontramos cada día a nuevos desafíos que tenemos que ir enfrentando. Como dice Alfredo, step by step también vamos viendo los compromisos, ¿no? Realmente es tan importante el rol del hombre o la mujer. Hombre implícito, hombre y mujer, ¿no? El rol de la seguridad, o sea, va más allá de esta confianza y de empezar a trabajar realmente con tantas herramientas en simultáneo, teniendo la conciencia de qué es lo óptimo para cada organización, para que realmente la gente que ahora está afectada, que están muchos despedidos, en fin, realmente estamos viviendo un escenario bien complejo y creo que es el mayor desafío para la humanidad hoy día. Y hablando de desafíos, bueno, y continuamos con el tema de riesgos emergentes. Realmente, Alfredo, coméntanos, ¿no? Esta es realmente las amenazas en las que realmente que estamos enfrentando y que vamos a continuar enfrentando, ¿no? Sí, bueno, riesgos emergentes, yo creo que nosotros estamos desafiados por nuestra profesión, por nuestra actividad, a trabajar los riesgos. No hay ningún diseño de seguridad que se precie de tal que no nazca desde una identificación de los riesgos. Es como una dialéctica. Si yo considero la seguridad como una defensa, bueno, tengo que saber de qué me voy a defender. Y para eso es el análisis de riesgo. Y en ese sentido, ASIS International hoy día nos ha puesto a disposición de los miembros una herramienta filosófica que es el Enterprise Security Risk Management, de tal manera de mirar los riesgos de forma holística. O sea, ya es del pasado, es lo que tenemos que desaprender. No es el riesgo físico, no es el riesgo cibernético, no es el riesgo al robo de información, al fraude, etc. Es un riesgo empresarial de seguridad.
Y ese es el concepto más potente que debemos tener presente respecto de los riesgos emergentes. Yo terminé mi presentación con un slide que realmente a mí me provoca y me invita, y espero que lo haga con todos los quienes nos han escuchado o nos están escuchando, nos invita y nos desafía a poder trabajar este tema de los riesgos emergentes, porque la amenaza que se nos viene es tremenda, el riesgo que se nos viene es muy grande. Y nosotros que nos creemos buenos administradores de riesgo, cuando estamos analizando un riesgo, trabajando en una crisis como en este momento, no podemos dejar de pensar en los riesgos o en las crisis que se nos van a producir con la solución de esta crisis. Y nada más claro que la solución de esta crisis pasa por un tema absolutamente financiero y económico. Como dicen nuestros queridos amigos argentinos, hay gobierno, el nuestro, Chile, está poniendo toda la carne en la parrilla. El Banco Central ha entregado todos los mecanismos que tiene para poder enfrentar económica y financieramente esta crisis. Bueno, ¿qué va a producir eso en 2 años más? En 1 año más, cuando aparezca la vacuna o cuando esto decaiga en términos de crisis pandémica, vamos a tener un problema de hambre, un problema de recursos para poder financiar las necesidades del Estado, la salud, la educación, la defensa. Entonces, yo creo que hoy día debemos tener una mente muy abierta respecto de estos riesgos emergentes. No sé si lo dije, pero sería muy aventurado de mi parte decir, mira, los riesgos emergentes, aquí hay una lista, voy a proponer 5 riesgos emergentes. No sé. Yo siempre he tratado de pensar en mis presentaciones, al hablar de los riesgos y de las amenazas, no he hablado del riesgo típico de la amenaza del delincuente, del portonazo, del cogotero, del narcotraficante. No, a mí me han preocupado siempre los riesgos que generan mucho riesgo, como la pobreza, como las migraciones, como la falta de educación, como los ninis, aquellos que ni trabajan ni estudian. Entonces, por ahí va un poco el pensamiento open mind, pensar fuera de la caja, dicen los gringos, thinking out the box, y poder tener esa especie de bola de cristal, pero muy cognitivamente para poder enfrentar aquellos riesgos que hoy día no conocemos y que están ahí, están a puertas de poder presentársenos. Muy cierto. Y realmente este impacto social es el que más nos moviliza y nos conmueve, porque no podemos ser ajenos, ¿no?, a lo que pasa dentro de las organizaciones y también lo que está en el exterior, en el entorno. Volviendo al tema de riesgos emergentes, Cristóbal, sobre la tecnología, ciertamente hablamos sobre las competencias digitales. ¿Cómo crees tú que realmente la vulnerabilidad por ese lado de esta gran herramienta que nos acompaña hoy y que se va a acrecentar de una manera muy, muy grande de cara al futuro? La vulnerabilidad, ¿qué va a pasar con la vulnerabilidad? No te he entendido bien. ¿Podrías repetirla, por favor? No, Cristóbal, básicamente me refiero, ¿cómo ves tú el campo digital? ¿Cuán vulnerable puede ser este sistema? Comentaba Alfredo sobre, ¿no?, hurtos, hoy hay transferencias, o sea, realmente el mundo, sobre todo la parte ciber, en el sector financiero que se ha presentado, lo estamos viviendo hoy día, ¿no? O sea, realmente los asaltos no tienen que ser físicamente con pistola hoy día, porque están vaciando cuentas, por ejemplo, ahora en nuestro país. Eso realmente es parte de la tecnología y del sistema digital. Sí, hay cosas concretas que son pues materia del ciudadano que tiene que aprender. Por ejemplo, el tema de a qué páginas entrar, cosas muy concretas, el tema de seguridad. Por ejemplo, yo siempre pongo a mis alumnos y les pregunto, ¿a cuántos de ustedes les han enseñado a generar una clave segura? O sea, nadie. O sea, eso no se enseña. Entonces, salir de secundaria sin saber generar una clave segura, por ejemplo, que va a ser parte de tu actividad normal, ¿no?, en un mundo conectado,
pues es importante, ¿no? Esos son temas muy concretos que se supone la escuela tiene el deber. Pero hay una cosa también que me interesa hablar, y viene a colación, que el tema, por ejemplo, el tema de la innovación, un poco a colación de lo que decía Alfredo, ¿no? Si la innovación no es social, es simplemente un artilugio o una situación nueva, ¿no? O sea, el impacto de la innovación, ya sea en seguridad o en cualquier aspecto, en el aspecto educativo, que es lo que más conozco, si no tiene un impacto social, no es innovación. Podría ser una cosa lúdica, podría ser una cosa interesante, pero yo creo que en el fondo educamos y también sospecho, y aquí es muy aventurado, ustedes realizan todo este conjunto de acciones sobre seguridad para tener un impacto social, es decir, para que la gente pueda vivir con cierto margen de seguridad. Y esa seguridad no solo es física, ¿no? No es solo un aspecto de la seguridad física, sino hay muchos planos, y en el plano que más conozco es en el tema de lo digital, que han aparecido que son vulnerabilidades que uno tiene que comenzar a encarar. Y el mejor software, entre comillas, software es la educación, ¿no? Es un elemento fundamental que tenemos que, pero no solo la educación técnica, sino el tema de conocimientos, el tema prospectivo, la relación, la concepción de relación persona-máquina. O sea, esa relación persona-máquina a nivel antropológico va a cambiar muchísimo. Y de esa noción va a depender muchas propuestas educativas y muchas propuestas también a nivel ciudadano, consciente o inconscientemente. Gracias, Cristóbal. Realmente importantísimo, 3 temas fundamentales en el día de hoy. Vamos a pasar a las preguntas. Esta va para ti, Alfredo. ¿Considera usted que la cultura de seguridad debería ser parte de una cultura integral de la organización o aislada de la cultura en safety, calidad, medio ambiente? ¿Cómo implementaría la cultura en seguridad para visitas y contratistas? Ahí entramos en un tema que en realidad tengo una visión muy particular, pero desgraciadamente en nuestro idioma español tenemos que ponerle apellido a la seguridad. Porque si no le ponemos apellido, entonces caemos en confusión. Los gringos, el anglosajón, dice safety o security. Uno se refiere a la seguridad de las personas, para nosotros, prevención de riesgo, o sea, aquello que involucra al empleado, al trabajador, y security, aquello que involucra la protección de activos, llámese activos tangibles o intangibles, desde un problema físico hasta un problema de reputación. Entonces, hablar de cultura de seguridad para nosotros, en este ámbito que estamos conversando, obviamente estamos hablando de la cultura de seguridad de riesgos puros. Y ahí siempre hay que hacer la diferencia entre el riesgo dinámico y el riesgo puro. El dinámico es aquel solamente, el dinámico es donde uno puede perder y ganar. Léase bolsa de comercio, por ejemplo, pero el riesgo puro es aquel donde solamente se puede perder. Y ese es el riesgo que nos preocupa. Ahora, desde el punto de vista de la seguridad, de la cultura, perdón, por supuesto que esta cultura es de seguridad global. Por eso que hoy día hay departamentos que son de seguridad, medio ambiente, etcétera, etcétera, y tienen una HSS y algo más, porque el compadre o ¿cómo se llama? El responsable tiene una amplitud sobre muchos eventos de seguridad, incluido el tema ambiental. Por lo tanto, hablar de seguridad es extrapolar lo que nosotros decimos seguridad respecto a la protección de activos, es hablar también de seguridad en más amplio criterio de seguridad de estas otras seguridades que yo menciono. Y todo, para poder responder la pregunta, por supuesto, anclado a la seguridad cultural de la organización a la cual pertenezco. Yo no puedo hacer seguridad
desde el punto de vista cultural en una empresa de retail o en un banco. Son totalmente distintos en términos culturales, valóricos, de procedimiento, etc. Por lo tanto, yo lo dije en uno de los pasajes, tengo que tener una identidad muy clara respecto de a quién yo estoy protegiendo, cuál es mi negocio. Y desde el punto de vista de saber cuál es mi negocio y cuál es la cultura de mi negocio, es que yo descuelgo la cultura de seguridad. Y por supuesto, de una seguridad muy amplia y en el más completo sentido de la palabra, con todos los apellidos que debamos ponerle en español. Gracias, Alfredo. Cristóbal, para ti, entre las nuevas profesiones del futuro, que ya está presente el director del conocimiento, de cara a la nueva realidad y la importancia de la gestión de seguridad en las organizaciones, ¿cuáles serían las competencias y habilidades que recomendarías para un gestor de seguridad, aprovechando el conocimiento en el desarrollo de la cultura propia? A ver, es un tema que excede mi, mi ámbito. Yo, yo creo que retomaría el tema interdisciplinar. De la misma forma como, por ejemplo, el tema de la educación digital es un tema interdisciplinar en el que intervienen diseñadores, informáticos, autores, diseñadores pedagógicos, tutores, etcétera, etcétera. Y no es lo mismo. El tema de la seguridad, yo creo que no me equivoco, es un tema interdisciplinar. Es un tema complejo que necesita distintas miradas. Y como esa complejidad necesita distintas miradas, necesita también distintas habilidades para poder encararla. Y una de las habilidades que me gustaría ver, sobre todo en el liderazgo y en cualquier liderazgo, es el tema de que el líder en estos temas tiene que tener una vocación filosófica, no por estar pensando todos los días y reflexionando, no necesariamente, sino una vocación filosófica no solo a encontrar respuestas, sino a saber formular preguntas. Porque el avance real de una disciplina no está necesariamente en encontrar una respuesta, sino en generar preguntas diferentes. Y eso es una habilidad que se puede aprender, que se puede trabajar, y es la habilidad de un líder, básicamente. Gracias, Disculpa, Cristóbal. Gladys, complementando eso, Alfredo? encontrándole absolutamente mucha razón a Cristóbal, y es un tema que también es importante respecto del liderazgo. Sin lugar a duda, es mejor tener muchas preguntas que muchas respuestas, y tiene que ver con la cultura de desaprender. Nosotros estamos acostumbrados a ser un poquito estrictos en el derrotero, en lo que nos dicen que hay que hacer y no nos salimos de ahí. Hoy día el pensamiento, la filosofía es fundamental y lo quiero rescatar respecto a lo que dice Cristóbal. No podemos pensar en el futuro con los filósofos que hablaron hace 40, 50 años atrás, para qué decir los griegos y los romanos. Pero sí realmente necesitamos hoy pensar en el futuro con filósofos nuevos. Y desgraciadamente es una herramienta absolutamente perdida en la educación. Prácticamente este tema de la digitalización y la era digital ha echado por tierra el tema de la filosofía, siendo una herramienta absolutamente importante, especialmente desde el punto de vista de hacer las preguntas, como decía Cristóbal. Yo creo que lo digital exige más preguntas todavía, ¿no? Exige mucho más preguntas porque entraña más dilemas. Entonces, bueno, y además porque, o sea, es un mundo nebuloso donde todo se está poniendo en práctica. Por ejemplo, hay la comunicación inédita en Internet, es lo que Manuel Castells llamaba autocomunicación de masas, que es distinta a la comunicación de masas.
el tema de la propiedad intelectual, el tema del trabajo en red, el tema y una serie de cosas que no se reducen únicamente al artefacto, sino a las consecuencias sociales, culturales, políticas, económicas que tiene este armazón tecnológico, ¿no? Entonces, hay una especie de... Yo no creo en el solucionismo tecnológico, a pesar de que investigo y a pesar de que trabajo sobre esos temas, porque pienso que la tecnología es una variable más de algo mucho más complejo y que para atender esa complejidad necesita ser complejo y tratar de ver las cosas, no solo el árbol, ¿no? Sino ver el bosque. Gracias, Cristóbal. Tenemos muchas preguntas. Vamos a hacer una última concreta. Estamos en el tiempo. Y es, la situación global generada por la pandemia del coronavirus, es evidente que seremos testigos de riesgos emergentes o nuevos riesgos, y seguramente se potenciará la manifestación de los ya existentes. La pregunta es, ¿cuál de los componentes básicos de un sistema de protección física, Alfredo? Me refiero a personas, procedimientos, la tecnología, deberían de ser revisados, potenciados o reenfocados, y si es así, ¿cómo sugiere que se lleve a cabo este reenfoque? Todas las anteriores. En realidad, la respuesta es todas las anteriores. Es decir, como lo decía Cristóbal, ante una situación compleja, y aquí caigo también en el tema que dijo Cristóbal, interdisciplinario, no hay una solución ante un escenario VICA, incierto, volátil, complejo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todas las disciplinas y todas las herramientas con que podamos contar para enfrentar los desafíos de amenazas emergentes, esta misma amenaza, esta misma crisis que nos provoca el coronavirus, son necesarias. Ahora, ¿cuál más, cuál menos? Ese es un tema que lo va dando la conformación de en qué negocio estamos. Por eso decía, muy importante la identidad que sintamos nosotros al trabajar en una empresa como gerente, como directorio, como asesores de seguridad. Eso es súper importante. No hay herramientas que deban quedar de lado. Y como dije en algún momento, el director de seguridad es el director de orquesta. Es el director de orquesta. Y para eso necesita una sinfónica con muchos instrumentos. Y que cada uno de ellos lo toque muy bien y sea muy profesional en tocarlo como corresponde. Yo me encargaré de la partitura, porque eso debe sonar bien. Y para que suene bien, entonces tenemos que tener muchas habilidades. Un director de orquesta no nace director de orquesta. Hay historias muy largas y muy bonitas en donde los directores de orquesta, como se dice vulgarmente en el campo, la vaca fue ternero, si no, no llegó a ser vaca así de la noche a la mañana. Por lo tanto, ese concepto es importante tenerlo presente para utilizar absolutamente todas las herramientas, las que conocemos y las que no conocemos, por supuesto. Alfredo, Donald Trump fue niño alguna vez, ¿no? Perfecto, súper bien. Estimado Cristóbal, bueno, llegamos con mucha pena al fin de nuestro bloque, que ha sido sumamente interesante, ¿no? Dejando realmente estos retos para cada quien. En una última línea, danos una última reflexión, por favor, sobre el tema de competencia digital. Yo creo que la única cosa que creo que se debería hacer en términos de competencia digital es que, por lo menos, hablo de Perú y Latinoamérica en general, porque tenemos a nivel de región, yo creo que debería haber una política educativa que encare ya el tema de la competencia digital como un asunto curricular, ¿no? Como un asunto curricular. Y la tarea de organizaciones como esta es encarar el tema de la competencia digital en la educación informal y no formal. Yo creo que eso sería la única lectura que hago, porque no se trata de
yo creo que el camino del ensayo y el error es más lento y necesitamos educación. Necesitamos educación en ese ámbito de la competencia digital. Te decía que ya estamos por concluir tu última reflexión. Gracias por estar con nosotros. Una sola frase, es mi eslogan desde hace 30 años en seguridad privada. Si la seguridad es relativa, el daño es absoluto. Y quedémonos con eso, por favor. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, Cristóbal. Ha sido realmente una hora intensa y de mucho conocimiento y apertura, que es lo que nos demanda